Saludos a todos los que hoy se encuentran junto a nosotros, estudiantes, profesores y familiares. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Matemática 9º grado. Vamos a estar continuando el trabajo con los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. En el primer encuentro de esta unidad se analizó una situación problemática que nos condujo a dos ecuaciones lineales con dos variables. Pues hoy, ¿a qué nos vamos a dedicar? A resolver problemas que conducen a un sistema de ecuaciones con dos variables. Entonces, los invito a copiar el tema del encuentro de hoy. Resolución de problemas que conducen a sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables. Desde la educación primaria, ustedes estudiaron los pasos para resolver un problema. ¿Los recuerdan? Lo primero que debemos hacer es leer detenidamente el texto tantas veces como nos sea necesario. Después vamos a determinar qué nos dan y qué nos piden. Vamos a identificar las palabras clave para traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Obtener la ecuación o las ecuaciones que nos permiten resolver el problema. Trabajar con el procedimiento de cálculo de una ecuación o de un sistema por uno de los métodos estudiados, para luego comprobar con los datos del texto si la solución obtenida es la correcta. Y finalmente damos la respuesta literal del problema. Hemos recordado muy rápido estos pasos. Entonces, vamos a iniciar el encuentro con el primer problema. ¿Saben ustedes cuántos hogares de ancianos y casas de abuelos existen en nuestro país? Este problema te va a permitir conocer esta información. Veamos. El Sistema Nacional de Salud dispone de hogares de ancianos y casas de abuelos para atender a la población de 60 años y más. Si la diferencia entre el duplo de la cantidad de hogares de ancianos y el número de casas de abuelos existentes es 15 y la cantidad de hogares de ancianos excede en 96 a la quinta parte de la cantidad de casas de abuelos, ¿cuántos hogares de ancianos y casas de abuelos posee nuestro país? Te daré un tiempo para que puedas copiar este ejercicio. Analicemos entonces el texto. Vamos a leerlo detenidamente, vamos a parar en cada uno de los signos de puntuación donde nos dé una información, en cada idea central. Dice la primera: si la diferencia entre el duplo de la cantidad de hogares de ancianos y el número de casas de abuelos existente es 15, ahí está la primera idea. Pero siempre teniendo en cuenta qué estamos buscando, qué vamos a determinar. Queremos saber cuántos hogares de ancianos y cuántas casas de abuelos posee nuestro país. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es designarle variables a nuestras incógnitas, que en este caso son las cantidades
de hogares y de casas de abuelos de nuestro país. La cantidad de hogares de ancianos lo vamos a designar por X y a la cantidad de casas de abuelos por Y. Ahora vamos a retomar la primera idea y vamos a ir analizando para encontrar las palabras claves y poder traducir del lenguaje común al algebraico. Dice, la diferencia, si hablamos de diferencia, vamos a tener una operación de sustracción. ¿Entre quién? Entre el duplo de la cantidad de hogares de ancianos. Los hogares de ancianos los designamos por X, sería entonces 2X porque la palabra clave sería duplo y esta diferencia está entre este duplo y el número de casas de abuelos que lo designamos por y esto va a ser igual a 15. Ya tenemos la primera ecuación de nuestro sistema. Estamos pensando en un sistema porque hemos tenido dos incógnitas que la hemos designado por X y Y. Son dos cantidades diferentes que estamos buscando. Vamos a analizar entonces la segunda idea. La segunda plantea. Y la cantidad de hogares de ancianos exceden 96 a la quinta parte de la cantidad de casas de abuelos. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Excede. ¿Qué significa excede? Ya ustedes conocen cómo trabajar con este término. Vamos a comenzar a analizar que la cantidad de hogares de ancianos lo identificamos por X y que este excede en 96 a la quinta parte de la cantidad de casas de abuelos. ¿Cómo escribir? El excede en 96 a la quinta parte pudiera expresarlo como 1 sobre 5Y porque es la quinta parte de la cantidad de casas de abuelo. Pero le exceden 96. Luego, para que sean iguales, tengo que adicionarle 96 a la quinta parte de las casas de abuelos para que sea igual a la cantidad de hogares de ancianos. Pero esta no es la única posibilidad de escribir el excedes. Ustedes han estudiado que también lo pueden plantear como la diferencia entre uno y otro, que va a ser igual al valor que excede. O lo pueden plantear como que la quinta parte, para que sea igual, le tengo que quitar 96 a la cantidad de hogares de ancianos. Cualquiera de las tres posibilidades es correcta para escribir la expresión que identifica el excede. Vamos entonces a resolver el sistema porque ya tenemos las dos ecuaciones. Pero atentos, siempre que estemos en presencia de un sistema, debemos analizar las dos ecuaciones para seleccionar cuál es el método más factible para resolver este sistema. Fíjate bien que tienes dos ecuaciones y que en la segunda ecuación la variable X está despejada. Por eso el método más conveniente es el método de sustitución. Vamos entonces a sustituir la segunda ecuación en la primera. Nos quedaría entonces la primera ecuación, 2x menos y igual a 15. En el lugar de x vamos a colocar su valor que está despejado en la segunda ecuación, que es un quinto y más 96. Vamos a efectuar los cálculos. Ten en cuenta que debes multiplicar el término independiente por cada uno de los términos que están entre paréntesis. 2 por un quinto sería 2 quintos y 2 por 96 sería 192 y mantenemos el resto de la ecuación. Para luego reducir términos semejantes. Vamos a reducir los términos, 2 quintos menos 1. Fíjense que le estoy proporcionando la operación de cálculo
para aquellos que aún mantienen dificultades en el cálculo con fracciones, teniendo en cuenta la ley de los signos. Luego entonces voy a colocar el valor obtenido de la reducción de términos. Fíjense bien que sería menos 3 quinto y más 192 igual a 15. Vamos a despejar la variable. Primero transponemos para el otro miembro 192 con operación contraria, o sea, ahora él va a sustraer a 15. Vamos a efectuar el cálculo del miembro derecho, que nos da menos 177, para luego despejar la variable y el valor que está multiplicando a y se transpone para el otro miembro dividiendo. Más tarde efectuamos esta división de fracciones que también te ofrezco el cálculo, por si no lo recuerdas, que se convierte en multiplicación hallando el recíproco del segundo término o del segundo factor en este caso, para luego simplificar y obtener que el resultado de la operación es 295. Y obtenemos de esta manera el valor de y. Si ya tenemos el valor de una de las incógnitas, en este caso de la variable y, tenemos ahora que hallar el valor de la otra. Ustedes saben que el paso final en la solución es sencillamente sustituir este valor en una de las ecuaciones para hallar el valor de la otra variable. Sustituimos el valor de y, que es 295, despejamos de igual manera, transponiendo al otro miembro con operación contrario, primero el 295 que va a estar adicionando a 15 para luego dividir este resultado que fue 310 entre 2 que estaba multiplicando y se transpone dividiendo, para obtener entonces el valor de x, que es 155. Fíjate que de una manera rápida hemos estado solucionando el problema, determinando la cantidad de hogares de ancianos y la cantidad de casas de abuelos que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero ya de esta manera concluimos el problema, la solución del problema. No. Recuerda que siempre debemos comprobar que estas soluciones obtenidas satisfacen las condiciones de nuestro problema. Vamos a analizar las condiciones del problema para verificar de manera rápida, y lo podemos hacer también mentalmente, oral, si realmente estos son los valores que se corresponden con la solución de nuestro problema. Ya tenemos que la cantidad de hogares es X, la cantidad de casas de abuelo es Y, que fueron las variables que designamos. Analizamos la primera condición y nos dice que la diferencia entre el duplo de la cantidad de hogares de ancianos y el número de casas de abuelo es 15. Por tanto, como los valores son para la cantidad de hogares 155 y para la cantidad de casas de abuelos 295, vamos a determinar el duplo de 155, que es la cantidad de hogares ancianos, y nos da 310. Y vamos a verificar si esa diferencia es 15. Efectivamente, la diferencia nos dio 15. Luego se cumple que estos valores satisfacen la primera condición del problema. Después vamos a observar la segunda condición, que dice que la quinta parte de la cantidad de casas de abuelos excede en 96 a la cantidad de hogares de ancianos. ¿Cuál será la quinta parte? La quinta parte de 295 es 59. Vamos a ver ahora si realmente la diferencia es de 96. ¿La diferencia de quién? La diferencia entre la cantidad de hogares de ancianos y la quinta parte de la cantidad de casas de abuelos. Efectivamente,
155 menos 59 nos da 96. Entonces, ahora sí puedes darle respuesta a este problema. ¿Cuántos hogares de ancianos y cuántas casas de abuelos posee nuestro país? Respuesta que debe ser literal. Si los valores fueron 155 y 295, tu respuesta te debe quedar que nuestro país posee 155 hogares de ancianos y 295 casas de abuelos. Observa que te he indicado en la diapositiva que debemos cuidar a nuestros abuelos ante el COVID-19, porque ellos nos han cuidado a nosotros durante toda la vida. Cuento con ustedes para atender a nuestros abuelos. Espero que hayan podido solucionar este problema y que ya estén en condiciones de hacer el próximo ejercicio. ¿Qué plantea? Miren ustedes, ¿qué nos dice este? Es el ejemplo 1 de la página 227. Este no lo tienes que copiar porque lo tienes en tu libro de texto. Solo ubica rápidamente ese ejemplo en la página 227 y vamos a comenzar a leerlo detenidamente. Como parte de la campaña de higienización de la ciudad, en un consejo popular se formaron 2 brigadas de fumigación contra el mosquito Aedes aegypti. Un fin de semana, las 2 brigadas fumigaron un total de 451 viviendas. Si la brigada 1 hubiese fumigado 20 casas más ese fin de semana, entonces hubiese fumigado el duplo de las casas fumigadas por la brigada 2. ¿Cuál de las 2 brigadas fumigó más cantidad de casas ese fin de semana? Observa la pregunta. Te están solicitando identificar cuál de las 2 brigadas fumigó el mayor número de casas en ese fin de semana. Pero para ello debes saber cuántas casas fumigaron cada una de las brigadas. Vamos entonces a comenzar a resolver el ejercicio. Solo estate atento a nuestra explicación porque este aparece resuelto en tu libro de texto. Vamos a identificar quiénes son las incógnitas. En este caso, como hablamos de 2 brigadas, vamos a estar determinando la cantidad de casas fumigadas por la brigada 1, que le vamos a llamar X, y por la brigada 2, que le vamos a llamar Y. Luego vamos a analizar las condiciones que plantea el ejercicio. Dice que las 2 brigadas fumigaron un total de 451 viviendas. Si hablamos de total, estamos hablando del resultado de una adición, de una suma, que esa suma es 451. Si adicionamos entonces las 2 variables que acabamos de designar, que es igual a 451, tenemos la primera ecuación. Analizamos la otra condición. Si la brigada 1 hubiese fumigado 20 casas más, observa, aquí la palabra clave es más, 20 más. Debes escribir la expresión como que la cantidad que está designada para la brigada 1 es X más 20. ¿Qué sucedería entonces? Que se hubiese fumigado el duplo de las brigadas fumigadas por la brigada B. En este caso, duplo es la palabra clave que ya trabajamos en el inciso anterior. Entonces podemos decir que esto sería igual al duplo de la cantidad de casas fumigadas por la brigada 2. Y ya tenemos la segunda ecuación. Podemos determinar nuestro sistema y analizar cuál es el método más conveniente para resolverlo. Cuando miramos los coeficientes de las variables, nos damos cuenta que los coeficientes de la variable X son iguales. Quiere decir que si sustraemos una ecuación de la otra, vamos a eliminar una de las variables y ya vamos a obtener
una ecuación lineal con una sola variable. Pero antes debemos organizar la segunda ecuación para verlo más claro. Organizamos la segunda ecuación y nos queda x menos 2y igual a menos 20. Como analizamos los valores de la variable x, y vamos a estar entonces o multiplicando por menos 1 la segunda ecuación o directamente efectuando la sustracción, podemos resolver el ejercicio. Si multiplicamos por menos 1 la segunda ecuación, obtenemos el cambio de signo en cada uno de los términos que forman el miembro izquierdo y el miembro derecho de la segunda ecuación. Para luego poder adicionar las ecuaciones, eliminar la variable x, adicionar las variables y, obtener que y más 2y es 3y, adicionar los miembros derechos y nos da 471. Despejar la variable y obtener entonces que el resultado sería 157. Este cociente nos dio 157. Ya tenemos el valor de la variable y. ¿Cómo obtener la variable x? Muy fácil, ¿verdad? Sustituyendo el valor de x en una de las dos ecuaciones. Pero es bueno observar en qué ecuación es conveniente hacerlo. Pero también te puedes percatar que la primera ecuación te está hablando de un total. Y si ya conoces el valor de uno de ellos, puedes obtener el valor del otro simplemente efectuando una sustracción. Si sustituimos y en la primera ecuación, vamos a obtener el valor de x. Observa que en este caso obtuvimos 294. ¿Y ahora qué debes hacer antes de dar la respuesta literal? Comprobar con las condiciones del texto que realmente esta es la solución de este problema. Comprobemos si sabemos los valores de x y. La primera condición nos dice que el total es 451. Debemos adicionar estos dos resultados y comprobar que nos da 451. Luego, simplemente sabemos que al adicionarle 20 nos debe dar igual al duplo del otro valor. Comprobamos y efectivamente nos da 314. Luego puedes escribir la respuesta literal de este ejercicio, siempre fijándote qué nos piden. ¿Cuál de las dos brigadas fumigó más cantidad de casas ese fin de semana? Tenemos los resultados, pero la respuesta no consiste en dar estos valores, sino en responder cuál de las dos fue la brigada que fumigó más casas. Comparemos los valores. Efectivamente, la brigada 1 fumigó más casas ese fin de semana que la brigada 2. Ahora sí, hemos terminado de resolver este problema. Pero mira ahora, te invito a que revises en tu casa si estás cumpliendo con todas las medidas necesarias para que no exista el mosquito Aedes aegypti, que te puede también provocar otras enfermedades que ustedes conocen. Luego, no es solo cumplir con las medidas higiénicas para evitar el contagio del COVID, sino también para evitar contagiarnos con alguna de las enfermedades que nos provoca o nos transmite el mosquito Aedes aegypti. Ahora te voy a invitar a copiar las tareas de aprendizaje. Vas a estudiarte los ejemplos del 3 al 8 de las páginas 229 a la 240. Y vas a resolver los ejercicios del 3 al 11 de las páginas 242 y 243 de tu libro de texto.
me voy a despedir de ustedes con una frase que espero que la apliques en la vida y así nos podamos ver en el próximo encuentro. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Espero que te esfuerces para solucionar todas las tareas durante la semana. Nos vemos en la próxima.